de las elecciones bonaerenses, de la derrota del gobierno nacional, el triunfo del peronismo que ha tenido su repercusión política, pero también económica, Juan Carlos. Sí, hay una derrota aplastante, inesperada, incluso para las encuestadoras que más acertaron, más cerca estuvieron. 14 puntos de diferencia le sacó el peronismo a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El presidente hablaba horas antes de empate técnico y con eso estaban esperanzados, que había una diferencia de 5 puntos. Bueno, finalmente fueron 14. La Libertad Avanza no pudo conseguir siquiera los votos de los nuevos socios, que eran los del PRO. Los 2 millones de votos del PRO del 2023 no fueron a La Libertad Avanza. Un freno absoluto a la política de la motosierra, un freno a la política del no diálogo con las provincias, con los gobernadores, y este ajuste permanente que evidentemente caló en la sociedad, tanto de otras provincias como en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que venimos de una elección en Corrientes, donde el candidato de La Libertad Avanza salió cuarto, con menos del 10% de los votos. Bueno, Buenos Aires no hace más que profundizar esta crisis política que tiene La Libertad Avanza, y ahora la gran incógnita es qué va a pasar con la economía, cómo se levanta el país después de esta derrota del gobierno nacional, que está a semanas nada más de una nueva elección, ya la nacional de octubre. Vamos a hablar justamente de qué va a pasar con la economía. Estamos en comunicación con Alejandro Pegoraro, economista aquí de la región, director de Politicón Chaco. ¿Cómo analizás este resultado electoral y su impacto, de cómo arrancó el día lunes con esta paliza electoral en Buenos Aires? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, el día lunes hoy fue un día complejo para lo que es el mundo financiero particularmente, ¿no? La reacción de los mercados. El primer problema que veíamos ya a inicio del día era de qué forma se iba a comportar el tipo de cambio, qué tan fuerte iba a ser eventualmente la suba del dólar y qué tanto iba a tener que intervenir el gobierno nacional vía Tesoro o vía Banco Central para poder de alguna manera morigerar la suba del tipo de cambio. Finalmente, dentro de todo lo negativo del día, el dólar estuvo medianamente contenido, no llegó a superar el techo de la banda, que era un riesgo que se veía desde anoche al conocer los resultados de la elección de la provincia de Buenos Aires, así que el Banco Central no tuvo necesidad de intervenir. Habría que ver si el Tesoro intervino en el mercado de cambios para sostener medianamente en torno a los 1.400 pesos el tipo de cambio, que seguramente lo hizo en volúmenes quizás no tan importantes como otras veces, pero bueno, el tipo de cambio estuvo medianamente contenido luego de un arranque que prometía un alza importante y después se fue moderando con el resto de la jornada. Pero lo problemático, realmente lo grave que ocurrió fue en el mundo financiero. Las acciones argentinas se derrumbaron hasta un 20%, particularmente el sector bancario y también el sector de la industria. Los bonos argentinos cayeron también en un entorno entre el 7 y 9%, lo que provoca al mismo tiempo un alza muy importante del riesgo país, que superó los 1.000 puntos el día de hoy. Y obviamente que hay una expectativa de tipo internacional, ¿no? Que bancos, inversores y demás están mirando a la Argentina a ver de qué manera el programa económico de Javier Milei se acomoda a esta nueva instancia política. ¿Se puede acomodar digamos, ante este resultado y los resultados acumulados? Digo, ¿es sostenible este modelo? Porque el presidente ratificó cada línea. Digo, ¿cómo se sigue después de esto? Bueno, entendemos que de aquí a octubre van a reforzar el camino que tienen ahora, aún con el riesgo de pagar un costo político, pero van a profundizar el sendero del déficit cero, van a profundizar el sendero de un tipo de cambio controlado, pese a que dicen que flota, pero está altamente controlado vía el Tesoro. De aquí a octubre seguramente veamos, como te decía, una profundización del programa, quizás bajo la expectativa de continuar mostrando resultados en sus principales banderas políticas, que es la desinflación y que es el superávit fiscal. Ahora bien, sea cual sea el resultado de octubre, y sobre todo si es adverso a lo que espera el gobierno, indudablemente estamos muy cerca de ver algún tipo de modificación del programa económico, ya sea cambiando el esquema cambiario, por ejemplo, que es un poco donde más dudas surgen hoy, o ver de qué manera se flexibiliza el ajuste de modo tal de no romper aún más la microeconomía, la economía real.
Seguramente en el frente macro veamos algunas modificaciones, no porque el gobierno tenga la voluntad de hacerlo, sino porque seguramente no tiene otra alternativa, porque está quemando todas las naves y no le está quedando herramientas para sostener el modelo que están sosteniendo, sobre todo porque están forzando endeudamiento que si en octubre te va mal... Ahora bien, un elemento clave de la situación política es que la situación del bolsillo es compleja. O sea, hoy lo dijo un diputado electo de la Libertad Avanza, dice: mi mamá no llega a fin de mes. ¿Crees que se puede sostener de este modo? O sea, esta propuesta de ajuste permanente. A ver, sostenerlo desde el punto de vista de evitar la conflictividad social no. Seguramente si el gobierno no cambia su rumbo, se puede incrementar la conflictividad social. De hecho, el mero hecho de que, por ejemplo, ayer el peronismo en la provincia de Buenos Aires haya tenido una buena elección, también te lleva a pensar de que quizás hay nuevos intentos de organización social, que eso lleva obviamente a un alza en la conflictividad. Ahora, por parte del gobierno no vemos que haya una mirada especial sobre eso. Ese es el problema. El gobierno está apalancado en sus dogmas económicos y sigue bajo la presunción de que el ordenamiento macro va a traer como consecuencia un derrame positivo sobre la economía real y por ende empleo, salario, etc. No ve el equipo de Milei Caputo que el Estado Nacional tenga que intervenir activamente en lograr, por ejemplo, mejoras salariales, mejoras en el mercado de trabajo y demás. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos esperar que el gobierno haga algo demasiado distinto, por lo menos en el corto plazo. Ahora, la conflictividad social sí va a crecer. Mencionaste mercado financiero, mencionaste el dólar, pero no mencionaste al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo pensás que se tome el FMI este resultado electoral? Bueno, el fondo va a estar va a estar expectante a ver cómo reacciona el mercado esta semana, sobre todo con el tipo de cambio y de qué manera el gobierno cumple o no cumple con lo prometido respecto a la intervención sobre el mercado de cambio. Ahora, no creemos que el FMI tenga algún tipo de solicitud especial de aquí a octubre, sino más bien una vez pasada la elección nacional. Entienden que el panorama más preocupante podría ser ese, de cara justamente a la conformación del Congreso que viene, y por lo tanto ahora va a estar monitoreando la intervención que haga el Estado Nacional sobre el mercado cambiario y el cuidado del ancla fiscal, que son de alguna manera las exigencias más fuertes del fondo. Ahora, en octubre, de vuelta, ¿no? Sea cual sea el resultado y principalmente si es un resultado adverso, bueno, seguramente el fondo también va a plantear objeciones para lograr sostener cierta parte del programa acordado y que eso derive en cierta sostenibilidad de un programa económico nuevo, modificado que exista. Alejandro, gracias, buenas noches. Seguimos analizando el resultado electoral en Buenos Aires, que despertó reacciones en toda la Argentina. Obviamente, los primeros en dar alguna opinión fueron los gobernadores. Ahí tenemos al gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua. Cada elección provincial viene siendo una fuerte petición de más federalismo y de más cercanía a los problemas concretos del ciudadano de a pie, dice Pasalacqua. Las decisiones que en ese sentido las provincias han tomado en los últimos meses seguramente serán escuchadas con serenidad por el Poder Central. Bregamos por eso. Bueno, hoy hubo un anuncio ya del presidente de convocar a una mesa política y también a los gobernadores para dialogar. Lo llamativo es que la mesa política está conformada por los mismos que lo estaban acompañando hasta ahora. Karina Milei, el propio ministro de Economía, el jefe de gabinete Guillermo Franco y también el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, que fueron, digamos, las cabezas de la derrota. También el presidente de la legislatura, Oscar Herrera Watt, dice: vengo sosteniendo que la construcción de una sociedad más justa está basada en el respeto y el diálogo. El respeto al que produce y al que hace el esfuerzo del día a día. La cultura del encuentro es hoy y allá vamos los misioneros, obviamente hablando de también la necesidad de acercar posiciones, algo que el gobierno no ha tomado en cuenta en todo este año, casi 2 años de mandato. No hubo diálogo con los gobernadores, no hubo diálogo con otras fuerzas políticas. La sumisión del PRO en todo el país hizo que el gobierno perdiera representatividad en provincias
como Corrientes, Buenos Aires ahora mismo, sin poder sumar los votos del PRO. Aquí el PRO dentro de la provincia de Misiones automáticamente bajó sus banderas y se sumó a la Libertad Avanza sin aportar nada concreto, y obviamente ahora también son la cara de esta derrota. Estamos hablando de los dirigentes que se han sumado al Partido de la Libertad Avanza en los últimos meses sin respetar si se quiere la historia ni del radicalismo ni del PRO, que hoy son libertarios de la primera hora. Bueno, también son parte de esta derrota que le ha infligido el peronismo en Buenos Aires, 14 puntos de diferencia contra la Libertad Avanza.